Hola, soy Joan Vitarán, director del grupo Compliance de Aldagui Saliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, donde exploramos temas clave en el mundo de compliance, ética y mejores prácticas corporativas. Hoy día nos acompaña Gabriela Gutiérrez. Puedo decir, Gabriela tiene una de las carreras más notables en ética y compliance de la región, con pasos por diversas industrias y hoy día con un cargo importantísimo como Chief Compliance Officer Global de Bion. Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Joab. Me intimida esa presentación, pero me siento honradísima de estar acá conversando contigo hoy día sobre estos temas que yo sé que tanto a ti como a mí nos apasionan, que es el liderazgo ético y la implementación de programas de ética y cumplimiento en nuestra querida región. Así es, tal cual. Estamos muy alineados y vamos a empezar a descubrir por qué. Cuéntanos primero un poco de ti, de cómo empiezas a involucrarte en compliance. Sabemos y siempre hacemos bromas que afortunadamente no eres abogada, ¿no? Vienes Sí. de un mundo más amplio y te ha servido mucho, si bien ya conoces mucho de regulación y por los cargos que has tenido, pero cuéntanos esa transición, cómo llegas a Sí, compliance. sí, la verdad, yo si miro en el tiempo, llegué por accidente, así, tan simple como eso. Yo todavía estaba ya en el último año de la universidad y estaban buscando en ese momento en Citibank lo que se llamaba Internal Control and Compliance Officer. Imagínate esa dicotomía entre Internal Control, que es tercera línea, and Compliance Officer, segunda línea. Me pareció Claro. interesante. Dado que me había tocado, había tenido la fortuna de vivir afuera y hablaba inglés, me llaman para el cargo y llegué en ese momento a una función que me costaba primero entender qué es lo que tenía que hacer, y de a poco, por supuesto, lo fui entendiendo, pero además dándole a entender a la gente que en ese momento estaba cercana a mí qué es lo que yo hacía. Y así fue como partí en el mundo bancario, cuando te diría principalmente mi foco era fuertemente en temas regulatorios, estrictamente en banco, en todo lo que es KYC, anti-money laundering. Y después se da la transición de Citibank, paso a Deutsche Bank. Y en Deutsche Bank tengo la gran fortuna en ese momento no solamente de trabajar en temas de ethics and compliance, sino que también partí trabajando en un área como de apoyo a la mesa de dinero. Entonces eso también me sirvió para entender distintos procesos y el negocio desde otra perspectiva. Y en ese momento es cuando también empieza a surgir SOX a nivel global y me tocó liderarlo en ese momento en la unidad donde me encontraba trabajando en Deutsche Bank. Y así fue como volví un poco a temas de ethics and compliance, saliendo estrictamente de la mesa, donde estaba un poco más trabajando en temas de control financiero, y volví a trabajar en temas ya de control interno con este otro barniz que tenía. Y después tomé un rol ya más gerencial en Deutsche Bank, también regional en temas de compliance, anti-money laundering y otros temas adicionales. Y llegó un momento en donde dije que yo quería también hacer algo distinto, salir, porque me tocó estar muchísimos años en Deutsche Bank y Deutsche Bank lo guardo absolutamente en el corazón como uno de esos grandes lugares en donde uno trabaja y se me presentó la oportunidad fantástica de participar en la apertura de China Construction Bank, el primer banco chino que llegaba a Chile. Y eso fue genial porque me tocó partir en Deutsche Bank en una etapa similar, pero muy junior en mi carrera, y 14 años después en China Construction Bank me toca liderar desde la perspectiva de Ethics and Compliance ese proceso. Y fue bonito porque ahí aprendí, por supuesto, me di cuenta de todo lo que había aprendido. Y en ese momento, después de un tiempo, dije, tengo que probar Ethics and Compliance en algo que no sea bancario, y me fui a trabajar a BHP. Y para mí ese fue uno de los momentos que yo siempre digo es un momento ajá de mi carrera, porque necesitamos entender qué es lo que yo podía contribuir tanto dentro de la organización como fuera de ella en mi labor como compliance practitioner. Y BHP venía en ese momento, estaba saliendo de un proceso de un enforcement action, esto es información pública con el DOJ, y me toca reforzar la función en Minerals Americas, que era en ese momento. Y para mí fue un gran descubrimiento esta otra arista de la función de Ethics and Compliance en una organización no regulada. Y así fue como me adentré en el mundo
de Anti-Bribery and Corruption. Fast forward, dijimos como familia vamos a vivir una experiencia en el extranjero, me había tocado yo a vivir de pequeña afuera, dije, ¿por qué no lo hacemos? Y aquí estoy en este momento viviendo en Países Bajos, en donde transicioné a una empresa tecnológica muy grande, Just Eat Takeaway, una plataforma, un food online platform, una de las más grandes del mundo. Y actualmente me encuentro en Vion, que es una empresa telco y digital operator. Como dices tú, no soy abogado, partí estudiando contabilidad y auditoría, después sí hice un magíster, un LLM en leyes, otras certificaciones y como dato curioso estudié historia medieval. Muy importante. Y además hemos hablado siempre de que lo que consideramos te permite ser exitosa en tu rol y también ser percibida como un business partner, ¿no? Y no un sheriff, Sí, tiene que ver con ciertas habilidades blandas, ¿no? sí, Además de todo el conocimiento y la expertise que sí, tienes. ¿Qué dirías han tenido en común eh, todas estas industrias que son muy distintas? ¿Qué es sí, lo que te ha llevado a poder exitosamente desempeñarte en industria bancaria, sí, minera, tecnología, sí. telecom, etcétera? Sí, me encanta hacer pregunta porque ya después de tantos años haciendo lo que hago, tengo una respuesta muchísimo más clara que al principio, como te decía, nuestras distintas transiciones profesionales mías, también quería un poco, de alguna manera, comprender bien de qué forma podía hacer mi rol de mejor manera. Y lo que te puedo decir ahora es que lo que tienen en común todas estas transiciones y todas estas experiencias profesionales que yo he tenido es que en todas hay una composición que digo yo que es 50-50. 50 es la parte técnica y 50 es la parte de habilidades blandas. Y por eso te digo que cuando a mí me preguntan cuál es el mejor perfil para ser un compliance practitioner, no te puedo decir que hay uno solo desde un punto de vista profesional, sea abogado, ingeniero, eso va a depender. Eso es 50%. El otro 50% son todas las habilidades blandas que son necesarias para poder influir y persuadir, porque al final lo que es común en todas estas organizaciones es que nosotros en nuestro rol estamos permanentemente eh, estableciendo relaciones e interacciones con personas. Y para convocar a estas personas a lo que yo llamo el viaje del héroe, que es un viaje de transformación dentro de las organizaciones, de convicción, de hacer las cosas en forma correcta, eso yo no lo hago con mis habilidades técnicas, si bien son importantes, pero tengo que tener unas habilidades blandas de comunicación, influencia, convicción y convencimiento de aquello de lo que yo estoy haciendo. Entonces te diría que eso es como lo común en todas estas experiencias profesionales que yo he tenido. Y habiéndote relacionado en términos de compliance con varias otras geografías, ¿cómo sientes, cómo ves que estamos en la región? ¿Cuáles son las principales diferencias de hacer compliance en Sí. LATAM versus Europa, Norteamérica, Australia, etcétera? Yo creo que la gran diferencia, primero me he sorprendido gratamente lo que se ha avanzado en los últimos 20 años y de alguna manera a propósito de grandes escándalos que han ocurrido en la región, que han tenido impacto en distintas normativas, en Brasil, en Chile, con por supuesto la misma transformación que ha tenido la ley de responsabilidad penal y así sucesivamente. Em, yo te diría que, por un lado, me ha sorprendido gratamente, ¿ya? Lo, lo maduro que está. Hay cosas por hacer, por supuesto, pero yo creo que la gran diferencia tiene que ver también con nuestra propia experiencia como región. Porque, por supuesto, hablar acá en Europa, ¿cierto?, de corrupción es mucho menos cercano de hacerlo en nuestra región, ¿cierto?, en donde sabemos
por los índices de transparencia internacional, que todavía tenemos países, y nuestro propio país, Chile, no necesariamente ha ido mejorando en los últimos años, sino siempre ha ido de a poquito como un pie hacia atrás, un paso hacia atrás. Entonces, la corrupción es un tema mucho más habitual y estas malas prácticas de negocios es más habitual. La conversación sobre lo mismo y hoy día es mucho más punitivo, se habla, se juzga, una sociedad civil mucho más activa en esa materia en la región de lo que pueda suceder acá en Europa. Me parece que es porque hay experiencias más activas. Y esa es una de las grandes diferencias, ¿ah? Que muchas veces siento que puede haber un rótulo un tanto injusto. Como vengo de una región que tiene al menos una mayor percepción, ¿cierto?, de corrupción, entonces pareciera que eso es la norma. Y la verdad que es bonito entrar a explicar, no, hemos avanzado y mucho. Muy interesante y de acuerdo. Tengo que preguntarte, en tu cargo actual, sé que te toca viajar, que te Sí, relacionas con colaboradores de países que uno diría, o también con esos mismos sesgos que comentabas, ¿verdad? A veces injustos, están más expuestos al riesgo y también son de culturas muy ajenas a la nuestra, quizás sí, en Latinoamérica, muy distintas, con cultural traits, ¿verdad? Que a veces sí, ponen desafíos también en materias de compliance porque tienes que lograr conectar, a veces con sí. tradiciones, con elementos que no son los que conoces o habitualmente tienes. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo Sí, es hacer compliance en, solamente a ver si estoy bien, en Uzbekistán, sí, en Pakistán, en sí, ese tipo de geografías? sí. Bueno, efectivamente, estuve hace poco en un viaje maravilloso por Kazajistán, Uzbekistán, Pakistán, y efectivamente lugares que nunca pensé que iba a conocer, y la verdad que ha sido maravilloso porque siempre me parece que uno en estos tipos de viaje tiene que ir con los cinco sentidos bien, bien, bien atentos, bien abiertos y observar lo que sucede alrededor. Y darse cuenta que efectivamente tu mundo no termina donde tú crees, ¿cierto? Que es en lo conocido. Dicho eso, ha sido increíble porque yo creo que lo más importante en estos viajes para mí es establecer relaciones interpersonales con mi equipo, entender primero qué es lo que están haciendo. Y a partir de esa relación yo también puedo entender qué es lo que está sucediendo en el país, en la región. Ellos, esos países que están hoy día en Asia Central, también han tenido grandes avances en justamente en materias de prevención de corrupción y de soborno, y efectivamente también han tenido experiencias igual que en la nuestra, por lo tanto, igual que en la región latinoamericana. Por lo tanto, hay muchas áreas en común que a simple vista no nos parece, pero descubrirlas ocurre a través de la comunicación. Y por eso en mi rol global, el conocer y el estar, el face to face, tiene un valor mucho más importante que la comunicación no física, sino la virtual, porque es en esos pequeños espacios en donde podemos entender cuáles son los desafíos permanentes que el equipo, por ejemplo, está expuesto, o cuáles son las atenciones que hoy día los reguladores están teniendo cada vez más en distintos ámbitos, por ejemplo, en empresas como la que yo trabajo de telecomunicaciones. Y es increíble, eso ocurre es a partir de la comunicación, pero también es importante hacer las preguntas y partir desde, yo te diría algo así como un clean slate, ¿no? Donde de alguna manera no hay ningún sesgo y estoy atenta a entender los esfuerzos, a entender los riesgos, a entender las costumbres. Y te doy un ejemplo. Hace muchísimos años, cuando yo trabajaba aún en Chile, me acuerdo que explicar a Casa Matriz que en diciembre o inclusive en fechas de fiestas patrias, entregar la famosa caja, ¿cierto? Con comida o la cajita de regalos, es costumbre. Y eso había que explicarlo y entender esa realidad para poder de alguna manera transparentarla, en este caso con Casa Matriz, para que no hubiera ninguna interpretación negativa sobre lo mismo. Y fíjate que estas regiones en Asia Central no son distintas, son mucho más parecidas, y me pareció también, al menos una reflexión personal, mucho más cercana de lo que pudieran parecer algunas comunidades o sociedades, por ejemplo, nórdicas. Entonces, yo creo que lo interesante ahí es, a partir de la conversación, a partir de la comunicación, entender
qué es lo que están haciendo tus equipos, entender el negocio. Eso es sumamente importante y eso necesariamente Joab tiene que darse a través de conversaciones. Sin duda. Y gracias. Oye, Gabriela, ¿cómo ves el tema ESG? Sabemos que en Estados Unidos se está hablando ya de un cierto backlash, ¿no? Sí, Sabemos lo que piensa el presidente electo del sí, tema. En sí, algunos estados sí. prohíben determinados bonos o regulaciones. ¿Cómo ves? ¿Cómo se plantea el futuro para ESG? Bueno, esto lo hemos conversado tú y yo, Joab, tanto, ¿cierto? En el sentido de cómo ha adquirido una mala fama, ¿cierto? La forma, pero no el fondo. Yo creo que eso es lo importante acá. No podemos ignorar el tema esencial y el tema central que es las organizaciones en tanto más importantes, grandes, profitable y con responsabilidad, también tienen obligaciones con las comunidades con las cuales se desenvuelven. Y esas comunidades no solamente son comunidades cercanas, como lo podrían ser las comunidades aledañas a una empresa minera, sino directamente partamos con sus propios empleados y terceros como cadenas de suministro. Por lo tanto, si bien la forma hoy día efectivamente ha tenido un backlash importante y me parece que en algunos casos también se ha politizado y tal como lo conversamos yo en algún momento en Estados Unidos, inclusive hoy día el CEO de BlackRock también en algún momento dijo no voy a utilizar más ese término porque es un término que terminó siendo dañino. Me parece que nosotros en nuestro rol no podemos desviar la atención de lo esencial, que es el fondo, que es esta responsabilidad social que las empresas tienen de alguna manera en el bien común, en hacer las cosas en forma correcta y para ello deben promover un liderazgo ético dentro de las mismas. Entonces, creo que la discusión hoy día es más esa, es más de forma que de fondo. Me parece sí que se va a ir transformando. Lo he visto acá en Europa con las distintas regulaciones que se piden a nivel de la Comunidad Económica Europea, con la legislación CSRD. Yo creo que la discusión va a continuar y la forma es la que cambiará, pero no el fondo. Perfecto. Están haciendo señas que tenemos que ir cerrando, pero Sí, quiero hacer una pregunta antes. Tú tienes, Gabriela, un aspecto de mentora, ¿no? Donde sí, contribuyes generosamente con tu liderazgo y tu experiencia para nuevas generaciones. sí, Entonces la pregunta es, ¿qué le dirías tú a Gabriela Gutiérrez, quizás en sí, ese último año de universidad, sí, pensando en tomar esta oferta de Citibank? sí. ¿Qué dirías a ti misma en ese entonces respecto de lo que has aprendido hasta ahora? Le diría algo así como, digamos que si yo tuviera una bolita de cristal, le diría, ¿sabes? En 20 años más, ser compliance practitioner es lo más cercano a ser un rockstar o un compliance influencer. ¿Ah? Y eso está en nuestras manos. La verdad que si la verdad lo entendemos de esa forma, que tenemos la posibilidad de contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, bien vale la pena hacerlo. Entonces le diría que no tenga susto, que aunque el nombre parece un poco policíaco, no lo es, porque en el fondo en 20 años más le diría, no, Gaby, no va a haber mejor momento para ser compliance practitioner que entonces. Le diría eso, que le dé con todo. Excelente. Gaby, ha sido un placer tenerte acá, que continúes avanzando en esta carrera extraordinaria y influyendo a tantos y tantas para bien, ¿ah? Para nuestros oyentes les recordamos que no olviden seguirnos en LinkedIn, en Instagram como Compliance Latam. También están invitados a visitar la página compliancelatam.legal. Actualmente tenemos disponible material de interés, guías comparadas, etcétera. No olviden compartir este episodio y nos vemos en el próximo para seguir conversando sobre compliance, mejores prácticas, liderazgo ético. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Joab. Realmente un gusto, como siempre, hablar contigo.